Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien al momento de escuchar este audio, ¿no? En esta nueva clase. Hoy vamos a hablar del tiempo histórico, un tema muy interesante, entiendo, importante, por cierto, para aquellos que amamos la historia. Vamos a empezar un poquito hablando de la mitología griega o personajes de la mitología griega, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Geo, Gea, que es la tierra, ¿no? Que en el principio fueron Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Y de ellos nació Cronos, el tiempo, quien arrebató a su padre el puesto como dios principal. De la unión de Gea y Cronos, nacieron los dioses, ¿no? Y al igual que su padre Cronos devora a sus hijos hasta que Zeus los rescata y ocupa el lugar de su padre. Así, la mitología establece unas coordenadas temporales a los acontecimientos ocurridos. La era de los titanes, la era de los gigantes, la era de los dioses. Las eras, en definitiva. Los hombres estamos en un tiempo y un espacio concreto, lo que nos sirve a nosotros para localizarnos. Y las ciencias sociales se ocupan del espacio, o sea, Gea, y del tiempo, o sea, Cronos. Gea es la diosa primordial, la madre de todos los dioses, es la tierra. También podemos decir que es el origen de todo, también en el sentido americano, ¿no? Cuando hablamos de la Pachamama. Y la geografía es la ciencia que estudia el espacio y cómo está configurado, es decir, el paisaje. Y no estudia el paisaje solamente, ¿no? Y cómo es, sino que intenta explicar por qué tiene ese aspecto y cuáles son sus usos. Cronos es el tiempo contabilizado, pero el tiempo no es solo una medida, es un concepto más complejo que implica un proceso de transformaciones y cambio. Y acá está la palabrita, ¿no? Apareció la transformación y el cambio. Y fundamentalmente el cambio. El cambio es un elemento esencial del tiempo. Aparece en la edad de piedra, de bronce, hierro, la media, moderna, la era digital, ¿no? ¿Promovidas por qué? Por los cambios. En definitiva, la cronología como herramienta fundamental de la historia. Es un poco la medición. Y para medir el tiempo, basándose en los cambios que producen, nace precisamente la cronología, que es la ciencia que determina el acotamiento temporal de los acontecimientos históricos. La cronología forma parte de la disciplina de la historia. No hay suceso en la historia que no surja de otros que le hayan precedido y que no llegue a ser origen de otros o más o menos importantes. Bueno, explicado esto ya de cronología, el origen, la Tierra, Cronos, cómo nació, un poco de mitología romana, perdón, griega, hablemos ahora del tiempo histórico. Y cómo nació en la idea de las civilizaciones medir el tiempo, ¿no? Todas las civilizaciones han intentado medir el tiempo. ¿Por qué? Y porque el paso del tiempo necesita unos puntos de referencia que marcan los cambios. Cuando estos cambios pasan a la historia se llaman acontecimientos. La primera más usada cronología histórica está determinada por las eras, en las que un acontecimiento fijo y convencional, ¿no?, marca el comienzo del cómputo de los años. O sea, fueron para los griegos en su momento las Olimpiadas, para los romanos la fundación de Roma, la era cristiana con el nacimiento de Jesús, la era de Constantinopla, etc., ¿no? ¿Y cómo se mide el tiempo? De la ordenación y periodización nacen precisamente algo que todos conocemos, pero no sabemos cómo y por qué y por dónde vino, como es el calendario.
que en suma es la cuenta sistematizada del transcurso del tiempo. Y bueno, y las civilizaciones fueron avanzando con sus estudios, ¿no? Y bueno, y podemos diferenciar tres tipos de calendarios. El solar, que se basa en el Sol, el lunar, que se basa en la Luna, y el estelar en las estrellas. El calendario solar se basa en la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la sucesión de estaciones que genera, ¿no? Es una sucesión de solsticios y equinoccios, ¿no? Que el solsticio es cuando el rayo del Sol está más perpendicular sobre el polo sur y es el día más largo, ¿no? Y los equinoccios es donde el Sol cae perpendicularmente sobre el ecuador y nos da un día igual. La noche y el día duran exactamente lo mismo, ¿no? Y esto va también a nacer como consecuencia de las necesidades agrícolas, porque las primeras civilizaciones neolíticas necesitaron de esta cuestión. Bueno, el calendario lunar se basa en una de en las fases de la luna, precisamente. Cada ciclo completo equivale a un mes. Cada fase total, que son 4 en total, equivale a una semana. Y los primeros en fijar 4 periodos para un mes o ciclo lunar, como dato ilustrativo, fueron precisamente los babilonios. Y por último, si terminamos este primer audio, el estelar, que tiene que ver con las visualizaciones de figuras o constelaciones de estrellas, ¿no? Que en determinado momento del año aparecen esas constelaciones y ahí eso hay un tiempo entre la cual lo vi por última vez hasta cuando lo vuelvo a ver, eso es medición de tiempo también, ¿no? Muy ligado también a las figuras del zodíaco, ¿no? Que tiene que ver. Es importante, por ahí, tanto el de la luna también está muy piola porque eh, habla también de cuándo poder sembrar, cómo tienen que ver, hasta influyen en los nacimientos, ¿no? Las lunas. Es, tiene una carga que yo no sé explicarlo eso en realidad, pero tiene una verdadera importancia. En el campo se utiliza mucho este tipo de cuestiones cuando se hace la luna de buena forma, cuando cambia de fase, es conveniente, qué sé yo, hasta para capar animales, etcétera, ¿no? Hay que hacer es del campo que son aprendizajes empíricos, ¿no? Y tradicionales. Bueno, continuamos en el otro audio. Bueno, y hablando ahora de nuestro calendario, se corresponde con el calendario gregoriano, que fue creado por Gregorio XIII en 1558. Se compone de ciclos de 400 años, formados por 365 días, menos uno bisiesto cada 4, ¿no? Dice que los años se dividen en 52 semanas, salvo los años que caben en jueves, que tienen uno más. Tienen un error, que es un día cada 3.300 años, ¿no? Y bueno, después están otros calendarios. Maya, por ejemplo, el americano, ¿no? El precolombino, que tiene ciclos de 62 años, tiene 3 cuentas del tiempo: el tiempo sagrado, el tiempo civil y el de la cuenta larga. Cuenta larga. Se basa en un sistema vigesimal, cada unidad es un múltiplo de 20, y los ciclos se relacionan con diferentes dioses y eventos cósmicos, ¿no? Bueno, para hablar también de algún otro, también hay un calendario musulmán. De esto lo estamos dando, charlando, ¿no? A título informativo. Por ahí no se los voy a pedir, pero es bueno que lo sepan. Para ver, una pregunta de examen sería: ¿qué tipo de calendarios conoces aparte del cronológico? Perdón, del gregoriano, ¿no? Cronológicos son todos. Bueno, y el musulmán, que se basa en ciclos lunares de 80 años, o sea, 360 lunaciones, se dividen en 2 ciclos,
uno simple de 19 a 354 días, divididos en 6 meses de 30 y 6 de 299 que se alternan. Los intercalares, digamos, son 11 años de 365 días, divididos en 7 meses de 30 y 5 de 29 que se alternan, ¿no? En fin. Bueno, son como, si a alguno le interesa más bucear un poquito más en estos calendarios, hay mucho para googlear, mucho para investigar si quieren, ¿no? Hay muchos más, también está el chino, pero hay algunos otros calendarios más que pueden encontrar. Yo tomé algunos como para hacer esta pequeña comparación, nada más. Pero como si ustedes miran los numeritos, más o menos todos están medio cerquita, ¿no? Bueno, la representación del tiempo tiene que tener un eje cronológico. Lo que nosotros comúnmente conocemos, que ya hemos trabajado, ¿no? Como herramienta de estudio en nuestras escuelas en el estudio de la historia, la famosa línea de tiempo o línea diacrónica sincrónica, ¿no? Bueno, en ella aparecen los acontecimientos más importantes, los que nos ayudan a entender el proceso del cambio. Por ejemplo, en el eje cronológico, sus elementos básicos son la dirección, que indica el sentido en el que ocurren los acontecimientos que en él se refleja, ¿no? Qué sé yo, la etapa colonial, etapa independiente, etapa aluvial, ¿no? O sea, la dirección, que tiene un sentido, generalmente va hacia la derecha todo lo que es el avance en el tiempo, ¿no? Después la escala, no es menos importante la escala, porque la escala tiene que ser el tamaño que tiene que ser proporcional al tiempo que representa. Si yo quiero marcar un periodo de 10 años en una línea de tiempo, no lo voy a hacer de la misma forma que marcaría los 100. O sea, tiene que tener una proporción mucho menor para que también visualmente me indique que el tiempo es un tiempo de 5 años y a la par de lo que es un 100, digamos, es mucho más corto, ¿no? Así que bueno, en esta visualización también la escala es importante. O sea, por un lado tenemos la dirección, por otro lado tenemos la escala. Dentro estamos hablando siempre del eje cronológico y estamos contando cuáles son sus elementos básicos. El hecho referencial. Los periodos comienzan y acaban con un acontecimiento concreto que indica el cambio. A ver, si no es un hecho referencial, no es algo que realmente es importante y no tendría lugar en el eje cronológico, en la línea de tiempo, lo que le decimos nosotros, ¿no? Después, bueno, los hechos referenciales tienen que ver con las etapas históricas, la prehistoria, edad antigua, ¿no? Y después, bueno, ver lo que es también dentro del tiempo, el paso del tiempo. Nosotros hay dos formas de percibir el tiempo, ¿no? La forma cíclica, o que el tiempo es una suerte de círculo, ¿no? Que va para un lado y vuelve, y después arranca y vuelve, va en círculos, o sea, un tiempo espiralado, como si fuera una espiral, ¿no? Y la otra, donde nosotros, que es la más común, que nosotros vemos el paso del tiempo en forma lineal, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer una línea de tiempo de nuestra vida, vamos del pasado hacia el futuro. O sea, tomamos también la dirección que es hacia la derecha. Bueno, esos son las cosas que nosotros podemos mencionar respecto del eje cronológico. Ahora vamos a hablar de las categorías incluidas en el tiempo histórico, ¿no? Ya vamos avanzando de a poquito, ¿no? Por ejemplo, el ritmo. El ritmo que está relacionado con la velocidad con la que se desarrollan, digamos, los procesos y fenómenos de la historia.
Eso ya lo hablamos está en el libro El reloj que marca las horas, porque plantea que, bueno, que los ritmos no son siempre los mismos, ¿no? Que hay sociedades que tienen distintos ritmos, como las personas tienen distintos ritmos también. Bueno, continuamos en el otro audio, no quiero cargarlo tanto este. Bien, y otra categoría que tiene que ver en el tiempo histórico, ya hablamos del ritmo, y también vamos a hablar de la duración, que está relacionada con la interpretación que se realiza de un fenómeno histórico en cuanto a la cantidad del tiempo en la que se desarrolla. Podemos encontrarnos con el tiempo corto, mediano y largo, ¿no? O sea, son tiempos de distintas duraciones. Hay algo que se mueve más rápido, hay algo que se mueve más lento. Son distintos tiempos de duración. Bien, y sucesión corresponde, que es otra categoría, corresponde a la forma en que se secuencian los hechos y procesos históricos, ¿no? La sucesión de hechos, ¿no? Un hecho antecede o precede a otro, ¿no? Entonces se van sucediendo. Entonces, eso se llama la secuenciación de los hechos. Y el proceso precisamente tiene que ver con la concatenación de esos hechos. Los hechos se concatenan con hechos, distintos hechos que tienen que ver uno con otro. Cuando tienen que ver uno con otros, forman parte de un mismo proceso. Después tenemos otra categoría, que es la simultaneidad, que es una coincidencia temporal de distintos fenómenos y procesos históricos en diferentes espacios, ¿no? Nosotros estamos dando esta clase y simultáneamente en otros institutos estarán hablando por ahí del tiempo histórico. Vaya a saber, simultáneamente, hay una simultaneidad, hay algo que está sucediendo en este momento en otra coordenada espacial. La continuidad, otra, que son elementos de permanencia antes determinados fenómenos que se suponían como ciertos cambios, ¿no? O sea, continuidad. Hay hechos que tienen continuidad, permanecen en el tiempo, no cambian. Y por otro lado, su contrapartida es el cambio. A esto nosotros le vamos a llamar cambios y permanencias. Acá los vemos por separado. La continuidad decimos que es un hecho que suponían, digamos, que están permaneciendo el tiempo y por eso, por ende, tienen la continuidad. Pero el cambio. Los cambios son las transformaciones ocurridas en las sociedades por el desarrollo de algún proceso, ¿no? Un hecho histórico, qué sé yo, en estos contextos puede ser lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y bueno, y viene pasando. Pero bueno, tienen que ver con la aparición de algo que va a cambiar un giro en las situaciones que el mundo está viviendo, precisamente requieren a un cambio, la aparición de algo, ¿no? Algo importante. Y después la multicausalidad, que está relacionada con las influencias de múltiples y variables factores que contribuyen a la configuración de un fenómeno histórico, ¿no? De la multicausalidad también creemos que hemos hablado en alguna oportunidad. O sea, distintos hechos, ¿no? que nos llevan a entender que no hay una sola causa de un mismo hecho, sino que son varias que confluyen, ¿no? Para que eso se produzca. Entonces el fenómeno de multicausalidad prácticamente está siempre presente en el tiempo histórico. Son todos elementos del tiempo histórico, ¿no? Y bueno, después la relación, como dijimos, de relación cambio-continuidad o cambio-permanencia, ¿no? Que son cosas que contrastan, que son la coexistencia de fuerzas pasadas y anteriores a un fenómeno de quiebre con las tendencias renovadoras que éste haya generado, ¿no?
O sea, en un mismo segmento de tiempo se pueden dar cosas importantes, ¿no? Qué sé yo, por ahí los imperios no tienen momentos importantes, ¿no? Pero bueno, hay cosas que van a cambiar, pero hay cosas que van a permanecer. No todo cambia en el mismo ritmo, o sea, y esa es la relación que existe entre cambios y permanencia. ¿Qué cosas cambian y qué cosas permanecen? Que yo pueda visualizarlos me va a dar mejor categoría de análisis, ¿no? Que yo pueda ver, por ejemplo, el rol de una potencia que tiene, o un imperio que tiene bajo su mando a determinadas, o su órbita, otras naciones, otros estados también, ¿no? Que haya cambios en lo político, en lo social, en lo económico, digamos, pero dentro de esos estados no quiere decir que cambie la relación de dominación con otros estados o imperios más superiores, ¿no? O sea que esto es lo que el historiador siempre tiene que tener presente. Y bueno, y hago como un aperitivo para la próxima clase porque ahí sí vamos a hablar de para qué sirve la historia, ¿no? Ahora vamos a decir simplemente que ayuda a comprender el pasado del hombre y lo orienta para vivir en el presente y promoviendo una perspectiva de futuro. Y su objetivo es conocer las sociedades humanas en el tiempo para la cual estudia sus cambios, ¿no? Y bueno, respecto de las edades de la historia, Heródoto, el padre de la historia, decía, la historia es la memoria colectiva que busca evitar la pérdida de los sucesos en el tiempo. Heródoto va a narrar las guerras médicas en su libro de Historiae y su obra se divide en 9 libros. Bueno, esta es un poquito la presentación del tiempo histórico. También les agregué ahí un video para que, para que miren, creo que les va a gustar. Y como siempre, cualquier duda en el grupo la vamos a estar tratando de responder. Bueno, seguimos en contacto. Un saludo cordial a todos.